En nuestro tercer capítulo, el protagonista es Ernest Hemingway, y es donde analizaremos dos de sus escritos, Colinas como elefantes blancos y El cambio radical. Bueno, entonces tenemos a Guillermo y Adrián. Tenía la presentación de Hemingway, me parece que es importante porque cada sesión tengamos una biografía, digamos, de los autores para que vamos ahondando, vamos conociendo y vamos un poco interpretando también el contexto de cada autor. Pues yo sé que tú preparaste prácticamente todo. Ay, sí. Bueno, primero voy a hacer como unos punticos de los detalles más curiosos de Ernest Hemingway, de la vida de él. Y luego pues daré como una apreciación de lo que investigué, porque pues investigué una biografía como de hace 1 hora y media. Entonces el tipo, es curiosa la biografía de él. Bueno, los detalles más curiosos de Ernest Hemingway. El primero es que escritor y periodista estadounidense, nació el 21 de julio de 1899 en Chicago. Gran aficionado del boxeo, la pesca y el fútbol americano. Con 18 años fue enviado a Italia para participar en la Primera Guerra Mundial. Prefería escribir de pie y en zapatillas. Y le molestaba bastante que llegaran visitas a hacer ruido y todo eso. Sí. Sí. En 1954 recibió el Premio Nobel de Literatura, pero debido a problemas de salud no asistió. También ganó el Premio Pulitzer, ¿no? El escritor dejó alrededor de 2.000 manuscritos, los cuales conserva el gobierno cubano. Sí, vivía en Cuba. Tenía serios problemas de adicción al alcohol. En 1961 se disparó en la cabeza con su escopeta preferida debido a una dura depresión. Los antecedentes de suicidio en su familia eran notorios. En su familia había su papá, se suicidó cuando él era todavía pequeño. Una de las cosas bien tenaz de Hemingway, pues la verdad era como escalofriante en cierta manera, y es que la mamá siempre lo vistió de niña, de pequeño, siempre lo vistió como una niña, y eso en cierta forma siempre creó en él como un trauma, ¿no? Durante toda su vida. Otra cosa interesante fue que cuando fue para la Primera Guerra Mundial en Italia se enamoró pues de una enfermera de la Cruz Roja y se enamoró perdidamente, pues el man estaba muy joven y se enamoró perdidamente, pero ella se fue con otro sargento y para él eso fue, mejor dicho, algo tan fuerte que de ahí para allá en sus demás relaciones él era el que las terminaba, pues no era capaz de aceptar el abandono. Entonces prefería él terminar la relación antes. O sea, se adelantaba antes de que... Sí, antes de eso fue como las cosas curiosas que yo vi. Por sospecha. Claro, quedó como traumatizado y se casó muchas veces. Se casó como unas 6 veces. Algo que viajaba mucho, dicen que llevaba una vida muy intensa, pues que lo que una persona viviría, lo que 3 personas vivirían comúnmente, él vivió esas 3 vidas de esas 3 personas en él mismo, porque llevaba una vida pues muy agitada en el deporte, en los viajes, en todo lo que se metía, pues trataba como de disfrutar la vida al máximo el hombre. Tuvo hijos, pero no fue un buen padre, fue más que todo un padre ausente y trató de darle a sus hijos lo que él nunca tuvo por parte del papá de él, que era como el tiempo. Pues sí les daba tiempo de calidad, ¿no? Pero no era muy constante. No era muy constante y pues Hemingway mantenía unos niveles de ¿cómo te digo? De enojo, de ira
era bastante airado constantemente, pues los hijos no era que mantuvieran, cuando él estaba concentrado, los hijos trataban de perderse cuando él estaba en su punto de... También estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue corresponsal, entonces más que todo fue como eso lo que más me llamó la atención. Bien, listo, Guillermo. Ok. Ahora Adrián se viene con todo. Ok. Adriancho. Sí, como para que le dejemos a Qué Adrián. pena, no le mandé a traer pancito con queso. Ok. ¿Se escuchan bien? ¿Por quién doblan las campanas? Ernest Hemingway, desde el corregimiento de Felidia, el podcast literario, memoria, tradición y ruralidad. ¿No se puede Bueno, poner allá? Gracias, nada más gracias eso. a Adrián que me dio la intro y bueno, sí, quise usar la música de Metallica, quien se inspiró Metallica en un libro de Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas. Y bueno, conseguí algunas imágenes de él cuando era niño. La verdad, pues hay cosas que me parecen que están como en contraposición de lo que yo diría una biografía. Y es que yo pienso que los biógrafos, no sé, me parece que la postura del biógrafo generalmente cae como en un juicio moral, que se lo estaba comentando a ellos. Por más que intenté encontrar biografías, o sea, relativamente lo que hacen es, nunca se van a poder adentrar en la vida del autor o de la persona, sino que todo lo van a hacer un juicio externo. Entonces me parece que la palabra biografía, me parece que la más clara sería la autobiografía. Pero bueno, los biógrafos digamos, entienden en que el hombre tenía como una cuestión sentimental, ¿no? Era un hombre muy sentimental, ya que sus momentos más creativos estaban ligados a renovar sus relaciones sentimentales. Cuando él cambiaba de pareja, generalmente florecía de nuevo cantidad de escritos, entonces como que cuando se veía como que estancado, de nuevo volvía a las sensaciones, y pues las sensaciones obviamente estaban en el alcohol, en las mujeres y en los deportes. El hombre le gustaban mucho los deportes y toda esta cosa. Pero yo lo veo como así, un hombre muy de sensaciones, que intentaba siempre vivir un estímulo, ¿no? Por eso quizá el apelativo de que el hombre vivía muchas vidas en una sola vida, pero yo pienso que no era otra cosa sino un hombre de muchas sensaciones, muy sensible frente al mundo y la vida. Bueno, continuemos aquí con Metallica. Y bueno, respecto a los amores, sí, tuvo varias esposas, pero me parece a mí que una relación muy bonita era la que él tenía con su mamá, una relación muy extraña. La nena lo marcó profundamente, ella lo marcó profundamente. Dicen que era una mujer muy como exigente, como drástica en la crianza. Un poco cara de psicópata en esta foto, pero bueno, una gran persona, una gran mujer. Yo pienso que esos son los esfuerzos humanos, ¿no? O sea, el esfuerzo de ella pronto era que sus hijos tuvieran lo mejor, hicieran lo mejor, y también desde lo moral y desde su propia ambición, y siempre va a haber un choque entre estos seres humanos. Quise aprender, buscar, pero realmente no encontré cómo era la relación de él con su papá. Y pues hay una relación fuerte con el mar, al hombre como que le encantaba el mar, y eso, Ahí está la respuesta. creo que eso lo llevó a Cuba, porque el hombre era fanático de la vida del mar. Y la relación con su papá no la tuve muy bien claro. Realmente, pues aparte de que estuvo como poco tiempo con él, pero sí le inculcó cosas muy bonitas acerca de la vida, justamente creo que la pesca, la cacería, y él como que quedó con esa, como digo, ¿no? Un hombre de muchas sensaciones. Y también sus amigos, los amigos de él estaban en el mar. O sea, él tenía como que los amigos que hizo en la vida eran en el mar o bebiendo. Pero como que amistades realmente artísticas con escritores, muy pocas mencionan. O sea, el hombre como que en términos profesionales no logró empatizar con otros escritores, pero sí hacía amigos
mar adentro, ¿sí? Y lo mismo, el tema pues del, aquí, como no encontré ni siquiera una imagen del padre, puse una imagen de él con uno de sus hijos, dando a entender pues un poco la paternidad y su profunda relación, esa cosa que él hacía de actos varoniles, me parece que era muy marcado, ¿no? El machista, que es lo que los biógrafos más señalan, pues, que le pegaba a las mujeres, que bebía, que era machista, bueno. Pero algo que me encantó de lo que pude ver es que el hombre cuando estaba digamos, en un momento donde la creatividad declinó totalmente, que ya es su edad madura, ya el hombre está más o menos a esta edad, tiene un declive creativo y el hombre hace un nuevo escrito y el escrito es el viejo y el malo, o sea, es como si se hubiera reservado lo mejor de su creatividad para el final, o sea, uno diría, no, un man a los 40 como yo ya no da nada, pero este man a los 50 y pico escribió su obra maestra, o sea, es un man brutal, en esos términos de creatividad, me parece que a una edad adulta logró hacer algo muy potente. Y bueno, aquí lo tengo con una escopeta. Brutal. ¿Quién entra a la casa? ¿Ah? ¿Quién entra a la casa, no? Sí, el hombre se suicida. Justamente también hay un lapso donde dicen que él tuvo un accidente en una avioneta, tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y lo aluden un poco como a esto. El hombre empezó a ser como atormentado por el hecho de que ya no tenía la misma soltura para escribir y también pues entró como en depresión y como dice este loco, la depresión como que lo llevó a esto. Pero son solamente juicios de los biógrafos que me parece pueden o no ser acertados. Claro, lo curioso es que muchas de estas biografías son escritas por críticos de lectura. Entonces los críticos critican, valga la redundancia. Entonces, la relación con el padre, lo poco y nada que sé yo, es que el padre es médico. El padre es médico y le enseña a él a cazar, a desollar animales, a pescar, de ahí su pasión. Se iban al lago Michi y en Chicago también iban a... Les gustaban los toros. La mamá tenía un fuerte lado artístico. Ella incluso les decía a su entorno familiar, yo pude haber sido artista, pero no, mejor me casé con el doctor y soy su mamá. La relación con los otros autores, pues claro, es que eran unas épocas de guerra y posguerra tan fuertes que son de estos autores gringos, tan gringos, que reflejan a su estado. O sea, que Estados Unidos se convirtió en la gran potencia a través de esas dos guerras mundiales, en la cual pues él participa, en una como soldado y en otra como corresponsal de guerra soldado, porque al último el man andaba así como esa foto que mostraste. Era corresponsal de guerra, pero andaba con su guacharaca, granadas. Estaba metido en la película y le gustaba que le dijeran coronel, general, mi capitán. Mi comandante. Sí. Entonces el tipo... ese marcado machismo con el que se juzga fácil a Hemingway, yo creo que se ve también en un afán ¿de qué? de él contrarrestar ese pasado que lo persiguió, donde lo vestían de niña, ¿cierto? Donde lo vestían de niña, donde su primer gran amor, él teniendo 18 años, su primer gran amor tenía 24 y le dice, es que usted es un niño, no me sirve. No, pero yo creo que los grandes amores de nosotros los seres humanos igual siguen siendo nuestros padres y yo pienso que desde allí comienza la relación difícil. O sea, decir amores que y el gran amor desamores. haya sido una mujer, no, pues no, yo pienso que el gran amor puede haber sido su mamá pero la misma No, por eso búsqueda los metía todos en un solo y la- saco. y la Por eso te misma dije, tensión él que lucha generaba por eso. ese machismo, es tanto para excusar desde el hecho de que su infancia lo vestían de niña, metamos en el mismo saco, también a sus rechazos amorosos, metamos en el mismo saco. Ya después se vuelve el man, el macho, el que deja, ¿cierto? El que a mí me vistieron de niña, pero mira que ahora ando con esta escopeta, ando todo barbado, mato tigres, cazo leones. No quería poner en tela de duda su hombría. Su hombría, ese era Ante el el mundo, conflicto. porque él estaba haciendo famoso. Exacto. Entonces no quería poner en tela de duda. Resumiendo, era un conflicto fálico. Sí, Sí, señor. sí, porque también narra que él estaba sufriendo de impotencia. Ajá. Leche. Entonces, es más, dice que por eso trató de convertirse al catolicismo, porque él estaba sufriendo de impotencia y la mujer le dijo, no, pues vaya a la iglesia y le pida al Señor. Y es como una anécdota de él, ¿no? Sí. Entonces
que él no se veía en esa, ¿no? Arrodillado pidiéndole a Dios pero que sí le funcionó y casi se convierte, pero al final pues que convenció a la mujer de que él no creía pues nada, parecía que era como ateo, ¿no? Pues escéptico, ¿no? Ustedes hacen una reflexión profunda y psicológica del autor, psicoanalista, interesante. No me van a hacer la biografía a mí, por favor. ¿Cómo la ves, Carlos? Creo que es muy necesario. Estaba pensando ahora y Una hora. No. bueno, yo soy poco lector como de biografías, o sea, es decir, me parece muy complejo intentar explicar la obra desde la biografía, o sea, porque más machistas que Hemingway y menos machistas que Hemingway hay muchos que nunca han escrito una mierda. Sí. Entonces me parece como, pues si eres interesante como por otras cosas, me parece como, y si evidentemente en las obras de todo autor, pues ahí detrás estará su biografía de alguna manera, ¿no? Pero a mí me parece como muy complejo esas explicaciones como de la psicología, recién. Es decir, no sé. Sí, es que yo estoy como en el mismo conflicto. Cuando me por mandan ejemplo, con esa también tarea es un desde conflicto. la corrección política, por ejemplo, es decir. O de lo políticamente que es lo que correcto. está pasando ahora con alguien que es detestable políticamente como Vargas Llosa. Ajá. Unas obras maravillosas, o si no habla, por ejemplo, de Celine, también, ¿me entiendes? O sea, entonces, o sea, ahí yo sí, siempre tengo como un conflicto con eso. Pues. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que ahí, por ejemplo, uno ve Vargas Llosa, su cambio, digamos, político desde la izquierda y una izquierda que no fue moderada, una izquierda fuerte, claro, en toda la época de Alan García en Perú, él fue uno de los estandartes, y pasar al liberalismo. Digamos, ahí o sea, una cosa es la vida del autor y otra cosa son sus escritos. Y ahí hay una reflexión que me parece que es importante y es la interpretación que hacemos digamos, de esos textos. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la vida del autor lo influyó, le genera, digamos, unas perspectivas a la hora de escribir. Uno cuando ve a Juan Rulfo, uno ve claramente una opción política en sus textos y es el reconocimiento digamos, de lo subalterno en México. O sea, uno lee a Juan Rulfo y es la presencia de las comunidades negadas en México, ¿sí? Entonces, pero su escritura también muestra otras cosas. Entonces creo que allá también tenemos que intentar desligarnos un poco también, digamos, podría ser de esos determinismos psicológicos que nos anclan a una mirada del autor, ¿sí? Porque uno podría decir, no, este fue también otro poeta maldito. Rimbaud, Baudelaire, ya vimos a Horacio Quiroga, todos terminan mal, o sea, estamos viendo aquí como que no nos dediquemos a la escritura porque vamos a terminar mal. Y no, definitivamente tampoco es esa la... Dale, Guillermo. No, mira que yo también llegué a la misma conclusión. Yo decía, uy, no, pero todos estos manes viven una vida pues muy miserable. Pues cualquiera la envidiaría, pero realmente interiormente pues son muy infelices y todo eso. Y por lo menos en el caso de Hemingway, que el papá se suicidó, dos hermanos se suicidaron, una nieta se suicidó. Ustedes venía como en una cadena eso. Yo decía, uy, tenaz. Pero algo que me gustó, sacando lo positivo de lo que investigué, es que él era muy buen amigo. Pues Hemingway era de pocos amigos, como decía el compadre, pero era muy buen amigo, por lo menos su No, primer o sea, que editor. tenía pocos amigos en el círculo literario, pero que los amigos él los conseguía bebiendo, los conseguía pescando, los conseguía, por lo menos en España, allá también tuvo muchas amistades, tuvo una vida social muy activa, el hombre en Cuba también tuvo una vida social muy activa, pero lo que era el círculo literario, no, el hombre por ahí como que... Tuvo una relación tensa con Scott Fitzgerald, que Scott muere pues muy joven, pero tenían esa mutua admiración, pero digamos no tan sana competencia, ¿no? Lo otro que uno también puede detallar es que él era demasiado competitivo. Es más, se fue como corresponsal a la Segunda Guerra Mundial, pero porque la ex esposa también fue
a ser corresponsal. Entonces él dijo, no, ¿cómo esa mujer pues me va a llevar? Pero ¿cómo van a saber lo que él dijo? Es que esa es la interpretación de los biógrafos. O sea, dicen que él dijo, mi mujer se fue, yo voy a ir. O sea, es que ahí donde yo no... Bueno, no, no, lo que pero pasa- tampoco lo que en la pasa es que biografía eso lo se decía así, puede- pues yo lo eso digo se- con mis palabras. Eso ¿no? se deduce Ya. un poco fácil porque Sí, en la Segunda Guerra Mundial, Hemingway ya era Hemingway. ¿Viste? La esposa o la compañera de él fue como corresponsal de guerra, pero ella sí no tenía nombre. Mientras que él nadie lo estaba obligando. No Bueno, era como en la vengan yo Él aquí. estuvo en Cataluña también, él no peleó en la guerra civil española. Él estuvo en la Ese Segunda tema- eso porque no- Guerra de las no- Campanas es Eso un libro enmarcado basado en la Guerra Civil Española, claro que sí. Y ahí yo quiero rescatar, digamos, ese aspecto, que es lo que me interesa de la biografía, y es el tema del drama humano. O sea, uno ve varios de los textos de él, o si no la mayoría, siempre retrata ese el drama humano, y hay una metáfora por ahí en uno de los textos de un autor, Piglia, que habla sobre... Exacto, y habla sobre diferentes autores. Ricardo lo que manifiesta es el participar en las guerras le dio a él el sustento de en la literatura escribir acerca del drama humano. Y él plantea que, no sé de dónde lo saca, pero que Hemingway tenía como una metáfora en la cual siempre hablaba, y era de, cuando escribo pienso en el niño que lo va a arrollar el tren. Y el niño que lo va a arrollar el tren. Y el momento clave no es cuando lo arrolla el tren. El momento es clave y el momento de tensión y de fuerza es el momento previo. Ese es el momento máximo, donde está la mayor tensión, porque cuando lo arrolla ya lo sabemos. Entonces yo no necesito relatar ni que la persona vea. O sea, lo que dice Piglia acerca de Hemingway es, declaro que lo más importante del relato frente al niño que lo va a tomar el tren es la persona que cierra los ojos para no ver lo que va a ocurrir. Y esa metáfora nos sirve para hablar de la teoría del iceberg. Y es que no importa hablar del momento del desastre, sino de lo previo. Y eso lo tratan muy claramente los dos textos que propuse. Yo haría una propuesta aquí por el tema del tiempo y alcanzar a hacer la presentación, es que mencionen rápidamente del primer texto cuál consideran ustedes que es el trasfondo. Que finalmente, ¿cuál es la conclusión que ustedes identifican? ¿De qué se trata el texto que nos propone? Sí, pues yo ahora te estaba diciendo que justamente, o sea, a nivel de disfrute, realmente no logré disfrutar de los cuentos. O sea, como por ejemplo de Quiroga, que sentí que lo disfruté, o sea, que me involucré y fue fantástico viajar el río abajo, pues. Ese viaje estuvo brutal. También el almohadón de plumas, o sea, eran como, luego me tienes a película y fue brutal. Pero aquí, como les decía, yo me sentía era como una pesquisa. O sea, yo me sentía era como un policía, me sentía como buscando un los detective, detalles. buscando, escarbando y tratar de arañarle a esas pocas palabras lo que ese man quería decir. No, o sea, era un esfuerzo. Yo decía, no, esto es una mierda. A mí personalmente me pareció muy exigente. Yo dije, no, pero este man me tiene loco aquí tratando de identificar lo que está pasando. Entonces tuve que hacer relectura, 3 veces relectura, como yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta relección? No. Y en conclusión, ¿cuál era la situación? O sea, en conclusión, ¿cuál era el tema? ¿Cuál es el iceberg oculto allí? Cuando el hombre le dice lo de la cirugía, el hombre le suelta un solo dato importante, diría yo, que le dice, como que dices, mija, eso no duele. El mal dice algo así. ¿Qué es el que eso no le va a doler? ¿Y es qué? ¿De qué se está tratando allí? No lo identifiqué. Lo identifiqué por internet. Busqué luego de qué hablaba específicamente, pero ahí yo no. Así en la sola lectura, no Bueno, llegué. listo. Liliana y luego Carlos. A mí me parece, o sea, yo creo que a mí me dio la pista fue cuando él le dice que no quiere compartir el amor de ella con otra persona. Y le habla, ahí es donde me parece a mí, y cuando le habla pues de que ella solo tiene, ella tiene la decisión en sus manos, ella es la única que puede decidir, pues a mí me pareció que es algo como de un embarazo que no se quiere, o un hijo que ella ya tiene y no quiere, él, ¿no? Bien, Carlos. Completamente de acuerdo. Cuando yo empecé a leer, me situé.
porque cuando yo tenía unos 20 años me pasó algo muy parecido. Entonces yo me situé, yo tuve esa conversación, yo tuve una pareja con la que viajé, entonces yo quería seguir paseando, yo quería seguir viajando, yo me situé. Y yo también estoy completamente de acuerdo, había un retraso, había algo más allá de un retraso, porque ya sí era operable y era algo como él medio lo describe ambulatorio, ese es el eje. Bien, ¿alguien más que quiera comentar la sensación que le generó, qué identificó Del primero? cambio radical. No, el otro. Las colinas. Las colinas. Colinas. Las colinas como elefantes, ¿no? Sí, para mí es un aborto, evidentemente, y evidentemente uno se identifica mucho en mi caso, con el personaje masculino, con las sandeces que se dicen. Total. Porque hay tensión en el discurso, ¿no? Sí, el discurso es muy tenso. Es tenso. Porque al final, Esa facilidad de excusarse. ¿no? y de que o sea, está muy claro, digamos, No, no está tan claro. que es algo que va a pasar en el cuerpo de ella, ¿no? O sea, que es algo que va a pasar en el cuerpo de ella y que a él solo le salen unas frases de cajón, pues. Exacto. Es una cosa súper Casi que si lo haces te quiero más. Sí, pero que no, que estoy contigo. O sea, y como ella, que es tu decisión. La de ella era una actitud muy, bueno, lo hago, ¿no? O sea, es una cosa, una situación. A mí, sabe también que me pareció como interesante cuando ella le dice que ella no significa nada, más que sentí yo, ¿no? Que más que ella sentirlo así de verdad, es como sondeándolo a él. ¿Qué tan importante soy yo? O sea, con esa frase, Ajá. me parece a mí que fue más bien como... Muy bien. Tengo una inquietud. La lectura que hacemos nosotras desde la mujer podría ser diferente a la lectura que hacen ustedes como hombres. Debería, sí. Hay una claridad, digamos, que vamos a identificar, y ya lo hemos dicho, cuál es, digamos, el iceberg. Pero claro, en la lectura hay una lectura subjetiva y cada uno, como lo hizo Carlos, se relaciona o se acerca más a uno de los personajes. Y eso es clarísimo. Y no te puedo decir que te pongas en el lado del hombre porque pues tenés otras vivencias. Pero en el fondo hay un aborto sin duda alguna y lo que van es a definirlo. Y hay unas pistas sutiles y supremamente potentes que el autor nos pone. Bueno, ahí como Mónica, yo sí hice la labor de investigar, pero investigué fue lo del nombre. O sea, porque es como un dicho común, ¿no? Que uno, por ejemplo, el centro cultural, que lo tenemos cerrado, es un elefante blanco. Un elefante blanco. Entonces yo decía, pero este man, ¿por qué eligió este nombre? O sea, mi primera reflexión respecto al texto, cuando ya lo abordé como a escarbarle, pues, ahora sí lo afronté de esa manera. Porque sí, claro, yo también investigué y en efecto es un aborto y todo, y sí, tiene mucha... Pero que yo lo hubiera leído así como, tan evidente como dice Carlos, no, en mi caso no fue así. Pero el tema me llamó mucho la atención porque tanto lo dicen en el cuento como es el nombre del... O sea, en el cuento lo mencionan como 2 veces. Y de hecho, a partir de ahí se genera también la atención del hecho de que ella observa las dichosas montañas como los elefantes y el tipo como que, pero vos también, o sea, ¿de qué estás hablando? Entonces yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces hice una pequeña investigación y claro, aluden pues de que hay una costumbre por allá como en la India, porque eso viene como de esos países, que el elefante blanco es como una cosa sagrada, muy, muy importante, ¿no? Sí. Pero resulta que puede ser un encarte, o sea, que lo usaban para, por ejemplo, solamente los reyes podían tener esas cosas porque mantenerlos era muy costoso. Entonces, si alguien, por ejemplo, supongamos alguien que tenga una finquita y este man me la tiene al rojo, pues yo voy y le regalo un elefante de esos. Y la sola manutención llevaba a la quiebra a la gente, porque estaban en la obligación social, digamos, de mantenerlo bien. La implicancia de un hijo. Exacto. Entonces, total. Ahí es donde entra como en relación un poco, porque claro, uno que ha sido padre, yo que tengo 3 de esos, 3 criaturas de esas, claro, uno cuando siente ese encargo, uno, uy, ¿plata de dónde? ¿Y ahora qué hago? Uno siente que le endosan una responsabilidad que es gigante, entonces uno dice, uy, ¿y ahora qué? ¿Ahora por dónde me meto? Yo me acuerdo de esas noches atormentados, yo era pensando, ¿y ahora qué hago? Entonces yo decía, claro, hay una fuerte relación, pero no respecto al elefante como la cosa del triunfo, sino el elefante aquel que encarta al que no tiene con qué mantenerlo. Y eso refleja también que quien escribe su nombre. Su pensamiento concuerda con lo que uno se identifica en género. Y que por supuesto debería en el ejercicio ser una interpretación un poco distinta, ¿cierto? Manuel. Y eso todo eso que vos decís, eso
¿Vos llegaste a esas conjeturas con la lectura o fue una interpretación? No, él investigó. No, yo investigué el nombre, o sea, Ya. de dónde provenía eso del... O sea, yo escribí en internet qué significa, o sea, así como elefante blanco. Entonces empecé a indagar, y en efecto... Claro. No, hay cosas que uno no las identifica de entrada. Por ejemplo, algo que yo no identifiqué, que me tocó investigar, es que el autor se basó en el mito de Perséfone, que tiene que ver con la diosa de la fertilidad. La verdad, yo no sabía. Cuando uno comienza ya, uno entiende, comienza la descripción del paisaje, que tiene que ver con el grano y que tiene que ver con la fertilidad, está asociada. Pero obviamente pues uno no tiene todos los elementos para asociarlo directamente. Claro, Te tocará ganar, digamos, lectura, empezar a entender el autor, comenzar a mirar los detalles. Pero algo que sí es claro para cerrar aquí esta parte y hacer la presentación es el tema que uno sí logra entender es lo que significa dónde están, en qué momento y lo que van a hacer. Y eso es una lectura que uno hace, es, bueno, ¿dónde están ellos? En un bar. Pero eso es un momento específico y es previo a un viaje, a un cambio. Maletas, toma de decisiones, o sea, están en un momento clave. Cuando uno lee ese momento, uno dice, claro, el autor los ubicó en un lugar, no están en su casa, no están en la finca, no, están en un momento donde hay una transición, donde hay una decisión de cambio, donde están esperando, ¿sí? Y de hecho el cuento se acaba y no ha llegado el tren, o sea, está previo a la decisión clave. Entonces esos elementos nos ayudan como a englobar. Por el tema del tiempo, si me permiten, voy a hacer la presentación. Esa llegada del tren le dice a uno más o menos cuánto transcurre en la discusión. Porque cuando recién empieza, dice, faltan 40 minutos para que llegue el tren. Y después De hecho, faltan 5 minutos para que llegue el cuento es 35 minutos, desde los 40 hasta los 5 minutos. Dura 35 minutos el cuento. De la situación y todo, sí. Exactamente. Y bueno, el segundo cuento que pues no lo alcanzamos a analizar, también tiene una trama espectacular y el tema de, bueno, ahí hay otros elementos que a uno le cuesta, pero uno lo logra identificar. Pero es como la misma técnica, ¿no? La misma. Excelente. Brevemente, ¿cuál es el centro del segundo cuento? ¿Lo tienen? Sí, yo creo que sí, o sea, que la ¿Cuál mujer es? se la jugó con otra mujer. Sí, El lesbianismo. Excelente, o sea, pero uno hasta el final se va buscando hasta que ella se va y uno dice, claro. Pero más allá de eso, lo que yo entendí es el cambio radical que él toma. Claro, porque porque él queda como termina nuevo. diciéndose que ya soy otro hombre. Y es como que él primero prejuzga y dice, esto es una monstruosidad. Pero a lo último entendí yo que eso quería decirlo. El cambio radical sí lo entendí. Colinas blancas como elefantes, según lo que han dicho aquí, no lo entendí. No, es que No, yo está tampoco, bien. Yo tampoco, o sea, yo no llegué a todas estas cosas a menos de que investigue. O sea, yo dije, sí lo entendí, claro, pero después de que investigué en internet. Pero previamente, la sola lectura, aunque lo leí 2 veces, yo dije, no, esto es una mierda, hay que investigar mucho. Había que sentarse y hacer la tarea de la pesquisa. O sea, yo me sentía como un Sherlock Holmes, cazando al culpable de ese cuento. Pero bueno, bienvenida a la aventura. Este me pareció mucho más evidente, porque el man tira un dato, por ejemplo, si hubiera sido un hombre. Y dice, claro, uno que dice... O el del bar, cuando juzga y dice, las parejas ahora han cambiado, las parejas como que no son tan bonitas las parejas de ahora. Entonces, claro, le comienza a tirar a uno detalles, ¿no? Listo, pero permítanme hablar de esta teoría. Es la teoría de la omisión, ¿sí? Es la teoría de cortar. Es una técnica de escritura acuñada por Hemingway. El tema del periodismo es supremamente clave en su obra porque en el periodismo existe pues el minimalismo. En el periodismo usted tiene que decir la noticia concreta, clara, específica y no se puede poner, digamos, a desarrollar todo un ensayo para hacerla. Aquí está, digamos, en este sentido. Si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce. Y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente 1/8 de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce, no hace más que dejar lagunas en lo que escribe. Si voy a utilizar la teoría del iceberg, yo tengo que conocer la unidad, toda la unidad de la estructura. No es que solo voy a escribir esto y que interprete el lector lo que desee, no, tengo que, mejor dicho, es como si tengo que escribir toda la historia y después corto.
y dejo simplemente, omito lo que ya es explícito y dejo al lector, digamos, los elementos claves. ¿Bien? No es omitir por desconocimiento. Exactamente, esa es una de las... Adrede, a propósito. Leamos este microrrelato, cada uno léalo, este es un microrrelato de Hemingway. Es la puntica del iceberg. ¿Qué interpretan ustedes de ahí? ¿Qué nos está diciendo Hemingway? El bebé nunca usó los zapatos. O sea, el man no nato. Eso lo vendieron después de coger el tren. Ese lo escribió. Pero vea la potencia de Guantas, vea, 6 palabras allí. Nunca nació. Eso. La tragedia en sus palabras. La emocionalidad que hay detrás, ¿sí? Y es un aviso publicitario, o sea, es un aviso, se venden zapatos de bebé sin estrenar. No nos está diciendo murió un bebé, no nos está diciendo que están sufriendo sus padres, o sea, pero ahí nos está diciendo, es la expresión del minimalismo, ¿sí? Bueno, dado que el funcionamiento básico de los microrrelatos se elide información, ¿sí? Vamos a ver, no en esta, la próxima va a ser teoría del cuento para mirar más elementos de estructura y luego vamos a mirar microcuento y microrrelato. Y ahí vamos a ver que elidir es, digamos, la forma más importante, usar la elipsis, tratar de construir relatos con lo mínimo, es, digamos, como la clave. El lector debe intuirla para obtener el sentido completo del texto. No es extraño de uno de los mejores ejemplos de aplicación de este principio de la obra de Hemingway, sea precisamente este nanorrelato que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver algunos de los elementos. En la teoría del iceberg... Si no lo manejo, ese nanorrelato. Microcuento. Ahí hay unas leves diferenciaciones que yo les soy sincero, a veces hasta me pierdo porque hay unas cosas que son supremamente cortas y uno decirle nanorrelato, microcuento, microrrelato, pues ahí como que uno se pierde en esas diferenciaciones. Pero digamos lo vamos a ver y la idea es que aquí tenemos muy buenos cuentistas que trabajan el microrrelato. Uno de ellos es Kremer, el profesor Kremer, no sé si lo conocen, es excelente y lo vamos a trabajar. En la teoría del iceberg, el cuento es en la mente del escritor una totalidad narrativa, lo que les decía, usted conoce toda la estructura, ¿sí? No es que voy a venderle solo esta parte, no, la conoce toda. Desde que comienza con su escritura, el autor conoce cada parte de la trama que contendrá el relato, así como las voces de los personajes y su intención comunicativa. Por eso manejar el tema de o en primera, en segunda, tercera persona. De esta manera el relato es una estructura que en la teoría del cuento de Hemingway tiene la posibilidad de armarse a partir de los vacíos que desea ocupar el escritor. Y esto es supremamente clave en esta teoría. Los vacíos son los que le dan sentido al escrito. O sea, los vacíos están llenos de sentido. Los vacíos son los que permiten entender la estructura, ¿sí? Lo vimos con el nanorrelato ahora. No nos dice todo, pero con lo que nos muestra nos deja la interpretación, nos deja la posibilidad de entender. Obviamente hay que jugar con la sagacidad del lector, estamos en un proceso de aprendizaje. A mí también muchos textos de él me han costado. Gato bajo la lluvia, por ejemplo, es un texto que a mí me costó, pero el ejercicio es seguirlo, digamos, conociendo y uno cuando se va entrando un poco como en sus técnicas y en leer el detalle. Y algo que es supremamente clave, Liliana, que tú lo decías ahora, el tema de la relectura. O sea, si yo no hago la relectura, pues me quedo como en la primera, como que no, hay que tratar de leerlo 2, 3 veces y ahí empiezo a reconocer como las pistas que me va dejando. Estos vacíos que realmente no están vacíos, sino que son lugares dentro del relato plenos de sentido, pues la interacción que establecen con lo que sí se dice en el texto permite que el lector comprenda, sin decirlo el autor, aquello que se oculta dentro de la trama y de esta manera comunicarle una experiencia al lector. La teoría del iceberg y todo lo que rodea a esta técnica literaria tiene vigencia y seguirá siendo usado como un aprendizaje dentro de la carrera de nuevos escritores, porque lo mínimo y lo grande se combinan sutilmente en esta técnica. Callar y no decir en el cuento lo que piensa su autor para que sean los personajes o la misma forma en que se ha armado la estructura, sucesión de acciones la que lo exprese. Hacer esto y hacerlo bien
como diría el gran maestro norteamericano, es intolerablemente difícil. Y aquí la teoría del iceberg, recogiendo el tema de los vacíos, tiene que ver también con una propuesta, y es que ustedes, si quieren construir o tener como base la teoría del iceberg, es que construyan el cuento, y algo que uno hace es empezar a cortar, empezar a lidir, empezar a hacer carpintería en la escritura. Y eso lo vamos a tener que hacer, que es como hacia la segunda fase de este proceso que les estoy proponiendo. Es la idea que los textos que ustedes tienen empiecen a recortarlos conservando la idea central de lo que ustedes quieren decir. Porque una cosa es contar la historia y otra cosa realmente es generar, digamos, un sentido de interpretación hacia quien la lee, ¿sí? Porque a veces decimos todo y no le dejamos nada al lector, y tenemos que entender que el lector también es alguien sagaz, alguien que interpreta, y a quien hay que dejarle también la posibilidad de buscar, de escudriñar. Gabriel García Márquez se refería a Hemingway como alguien que en todos sus textos le dejaba la sensación a uno de que quedaba faltando algo, de que el fin no estaba completo, de que queda faltando algo. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? O sea, te deja no los finales cerrados, sino que te los deja abiertos. ¿Qué sigue? ¿Bien? Aplicar la teoría del iceberg implica tener una gran confianza en el lector, saber que va a ser capaz de comprender toda la historia que subyace entre líneas y tener la seguridad de que el lector completará la obra con inteligencia y acierto. Hemingway, el impulsor de la teoría del iceberg, apuntó en una ocasión que eliminaba la mitad de lo que escribía, la mitad, que es lo que les estoy proponiendo. Por su parte, Stephen King es más comedido y propone reducir el texto en torno a un 10%. Chekhov no decía eso, sino que decía que había que cortar, cortar y cortar. Es decir, todo lo que usted escribe, listo, chévere, ya tiene la historia, ahora empiece a cortar. Y Chekhov decía que lo que había que cortar es que cuando uno hacía todo el texto, lo que había que cortar era el último párrafo. O sea, el final, córtelo. Esa era como la técnica. O sea, porque al final usted quiere cerrar y decirle al lector como, bueno, este es el final. No, córtelo y déjelo. Esa era como la técnica que él trabajaba. Para aplicar la teoría del iceberg, centrarse en lo importante, tener presente la punta del iceberg. Por supuesto, puedes conocer la mole subacuática, pero no la viertas en el texto. Conoces toda la historia, pero no lo digas todo. Recuerda que omitir alguna parte, si sabes lo que omites y por qué, va a reforzar el sentido de la historia. Confía en el lector, él sabrá intuir y comprender todo lo que subyace debajo de tus palabras. Bueno, eso era lo que les quería decir en términos generales. Entonces, en términos de lo que he dicho y de lo que ustedes leyeron, ¿qué opinan de la teoría del iceberg? ¿Qué reflexión les genera? Yo creo que es una herramienta más, ¿cierto?, de las que los escritos, de las que nos podemos valer de los escritos. Me parece que hay una técnica que, si se usa de una manera sutil, es muy llamativa. No se trata, pues, tampoco de cortar la mitad del texto, pero sí con resumirlo lo suficiente para que el final lector lo deduzca sin tanta dificultad, pues haría llamativo cualquier escrito, ¿no? Eso pienso de la teoría, que es una técnica más que se usa, pues, como otras, muy valedera, y si esa usa, es propísima. Vale, bueno, hay algo que uno aprende en la escuela de plásticas, pues no solamente lo aprende en la escuela de plásticas, uno lo experimenta cuando hace uno escultura, porque en escultura haces dos ejercicios. Uno que es el modelado, que generalmente es con arcilla o plastilina, que algunos artistas lo hacen así. Ellos hacen una pieza generalmente en cerámica y luego esta pieza es llevada a un taller donde hacen un modelo a escala y lo funden en bronce. Pero hay otra técnica, que es la técnica de la escultura ya no por modelado, sino por vaciado. Y esta técnica hace alusión justamente a esto que dice Hemingway, donde tú trabajas desde el vacío. Es decir, en el bloque de mármol que tú tienes, pues, una piedra o una talla, si es un objeto, pues sí, un bloque de madera, allí está escondida tu escultura.
Es decir, en este caso sería como que tú ya tienes el cuento, tú ya tienes la estructura del cuento. Allí escondido está el cuento que realmente debe quedar. Entonces lo que uno hace es empezar a quitar. Es decir, cuando uno hace esta talla, este vaciado, trabaja uno justamente desde el vacío. A empezar a quitar. Entonces, pues bueno, eso es lo que tengo para decir. ¿Alguien más? A mí me gustaría decir algo, y es que yo hice el ejercicio de la relectura. Yo los 2 textos los leí 3 veces y el cambio radical, en la segunda leí el sentido, en la tercera lo entendí. Y no me pasó lo mismo con el otro. ¿Sí? Con respecto a la teoría del iceberg, ahora entiendo, ¿sí?, por qué los textos están construidos así, por qué le exigen tanto al lector. Y me pasó algo anoche cuando los leía, y era que yo dije, no, pues este man, hice la comparación también desde mi disciplina, que yo también estudié música, y hubo un momento en la música en el que los autores se dividieron del público, porque empezaron a hacer música más exigente. Era una música que ya no complacía, y uno de los compositores que marcó esa línea de división fue Beethoven. En la época de Beethoven fue muy criticado porque empezó a hacer una música que para su época no complacía 100% al público, diferente a lo que pasaba con Mozart. Y yo me sentí un poco así con ese texto, y yo dije, no, pero este man escribe es para escritores. El que entienda estos textos de este man tiene que ser escritor, tiene que tener conocimiento profundo en literatura, pensé yo en ese momento. Y hice como esa similitud. Y bueno, Y yo lo sigo puede pensando. ser posible que ocurra eso, como hice el paralelo entre la música y la literatura. Fue lo que me ocurrió a mí. Chévere, muy bien, me agrada. Pero estamos en ese proceso, Guillermo. A mí me parece, pues yo también escribo microcuentos y todo ello, pero pues yo soy como muy directo, no trato de ser como tan detallista ni nada de ello en los cuentos, pero me parece muy interesante la técnica de efectivamente ir dejando esas piedritas para que él vaya armando y vaya construyendo también en su propia imaginación, como jugar. Me parece que ahí el escritor juega con el lector, porque lo lleva a que él se imagine muchas posibilidades, pues múltiples finales, múltiples formas en que puede desenredarse el cuento. Entonces, en eso me parecería muy genial. Yo me imagino ya la técnica tan tenaz que ya tenía Hemingway, porque pues en la biografía dice, porque el tipo ya era un maestro en ese arte. Me imagino llegar a ese punto de tener esa técnica de, listo, voy a escribir un cuento y voy a llevar al lector a esos múltiples universos hasta que él concluya lo que yo le quiero decir, o hasta que él definitivamente, lo que quería decir era esto, y a través del cuento te va llevando a que el cuento pudo haber sido... Bueno, pero ¿tú la cogiste a la primera lectura? No, la verdad, yo tampoco, yo soy de los que leo y luego me voy de una al análisis, pues en el mismo Google empiezo a buscar. Como cuando uno en el Facebook que también va a los comentarios para ver qué, así trato de... No, yo sí hice el ejercicio, lo leí 2 veces y no fue tan breve. No, yo leí apenas, Jairo lo compartió, ahí me tiré al sofá y comencé a leer. Y como te digo, usé la situación, me situacioné y me quedó más fácil entenderlo así. Claro, bueno, eso ayuda mucho, claro. A Carlos le ha pasado luego, porque Carlos pues... Alex, que no hablaba mucho hoy. Tiene su cancha, ¿no? A mí me pasó lo mismo que Adrián. Yo al principio nada, los 2 de hecho fueron complejos, no me gustaron, no los entendía, no me generó una comodidad. No te enganchó, claro. Sí, no me enganchó, entonces no me gustó. La técnica me parece interesante, me parece que tiene un nivel, pues para manejarla hay que conocer mucho. Eso me parece interesante de la técnica. Sí, pero inicialmente no me enganchó. No sentí mucha pasión, como a diferencia de Quiroga. Claro. Muy diferente. Muy bien. Cuando él escribe parte del presupuesto de que como Adrián, de que de investigar, de Claro. descubrir que... No, es otro tipo, digamos, claro. Me de parece incluyente. Me parece que lo invita a uno a que
o sea, lo incluyo uno en el cuento, ¿no? Y mire, o sea, analizarlo, mirar qué es lo que está escondido y que lo motiva a uno como a buscar ese nivel, ¿no? Si uno está interesado en escribir, pues... Sí, es una invitación. Me gusta mucho lo que dices y hay que entender que también hay diversos gustos, o sea, en la literatura, o sea, encontrás de todo y eso es válido, eso es importante aquí reconocerlo. La idea es que podamos dar un paso por diferentes, digamos, estilos también de escritura y creo que pues nos damos la oportunidad de leer a Hemingway y reconocer un poco, digamos, de su apuesta. Y esa técnica, sin duda alguna, nos da elementos claves para la escritura y la estructura especialmente. Bien. Bueno, quiero proponerles para el ejercicio de la próxima semana, vamos a hacer un cambio como en la dinámica. Lo que vamos a abordar es teoría del cuento, ya, digamos, con los elementos que hemos ido asumiendo y he escogido 3 autores para leerlo. La idea es que son cuentos muy cortos y sencillos. Uno es uno que ustedes, o una que ustedes propusieron, que es Marbeluz Moreno Abello. Vamos a leer, ella es del grupo Barranquilla y vamos a leer Oriane, tía Oriane. ¿Cómo? Oriane, tía Oriane, se llama el cuento. Yo se los voy a enviar mañana se los envío. Vamos a leer uno de mis preferidos y ahí pido excusas, pero es genial, se llama Rubén Fonseca, brasilero, murió el año pasado. Por ejemplo, al que le guste lo policíaco, él es, mejor dicho, excelente. Vamos a leer Ciudad de Dios, no sé si ya lo conoces. Ciudad de Dios, a mí ¿Tiene algo que ver con la película? No. Pues sí, podría ser, sí, pues es que la trama, claro, Brasil, es favela, o sea, es favela. Y Gabriel García Márquez, vamos a leer uno que pues seguramente lo conocen, pero me interesa por el tema de la estructura y digamos de la apuesta que haces. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Sí. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. La idea es que lean los 3, son súper cortos, se lo leen o sea, rapidísimo, pero yo creo que estamos subiendo de nivel aquí en este ejercicio, digámoslo de nivel en términos de que hagamos la lectura de en qué persona está escrito, un poco como pensémonos qué nos quiere decir el autor con la historia, cómo está planteada, hagámosle preguntas al texto, miremos un poco como la tensión. ¿Hay tensión o no hay tensión? ¿Dónde está ubicada la tensión? ¿Al inicio? ¿La tensión está al final? ¿Nos tienen con una tensión permanente? ¿Sí? En términos de su estructura. ¿sí? Hay algo ahí que yo quisiera comentar un poco sobre lo de que tiene que ver con eso. Yo asimilé mucho esa técnica de Hemingway con algo que se trabaja, por ejemplo, cuando intentan diferenciar la diferencia entre terror, misterio y suspenso. Y entonces hablan del tipo de información que maneja, pues yo lo vi en el caso del cine. Ajá. Es decir, que por ejemplo el misterio es cuando los personajes saben más que el espectador qué es lo que pasa en el cuento. Los personajes saben algo que el espectador no sabe. El suspenso es cuando el espectador sabe más que los personajes. O sea, uno sabe no abre la puerta, que ahí está la uno sabe que el asesino está detrás, el espectador lo sabe, pero no. Y aquí pues es un claro ejemplo de misterio. Excelente, buena observación. Yo creo que esa perspectiva del cine. Tenemos algo pendiente que va a ser hacia noviembre y ahí la invitación es a que nos pensemos una película que nos ayude a acercarnos al tema literario. Te iba a pedir, ya que conoces muy bien ese campo, que nos ayudes a identificar la película y que hagamos una dinámica. Va a ser, digamos, cine-literatura, digámoslo así. Cineforo, pero digamos en relación con la literatura. Yo tengo por ahí algunas ideas, pero ¿qué conoces? Barton Fink, de los hermanos Cohen. No la conozco, mira, chéverísima. Un escritor de provincia que tiene éxito y lo llaman a trabajar como guionista en Hollywood. Ah, bueno. Listo. Invitamos a todos los habitantes del territorio a que se vinculen con nuestra cultura y participen en los diferentes eventos que en el marco de la agenda cultural se están realizando. Para nuestro 4º capítulo, los escritores invitados son Marbel Moreno, Rubén Fonseca y Gabriel García Márquez. Y las obras que se analizarán son Oriane, tía Oriane, Ciudad de Dios y Algo muy grave va a suceder en este pueblo.
El podcast del Club de Literatura, Memoria, Tradición y Ruralidad es una producción de Adrián Ospina Rincón y Manuel Gómez para la Agenda Cultural Rural, con el apoyo de Mónica Flores Hidalgo y la Red de Bibliotecas, y la participación del maestro y escritor John Jairo Angarita Osa.